Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Rosario Castellanos fue una mujer de su tiempo y en su tiempo hizo escrituras contranarrativas y escrituras subversivas. En 2024 se cumplen 50 años de su repentino fallecimiento. Fue una de las escritoras más importantes del siglo XX mexicano y mundial. Su obra ha jugado un papel importantísimo, además de para las literaturas que hablan y denuncian la opresión sobre los pueblos originarios, también para las literaturas que exploran los terrenos del feminismo. En su vasto legado literario que abarca cuento, ensayo, teatro, periodismo y poesía, se presentan problemáticas que siguen siendo vigentes y que dan cuenta de su genialidad y compromiso social. Leer a la Rosario Castellanos del siglo XX es leer literatura en el siglo XXI que nos cuestiona la realidad y el statu quo. Castellanos, además de pionera, fue precursora de ideas feministas en la literatura. No podemos pedirle, ni en sus poemas ni en su narrativa, que hubiera estos grandes gestos feministas, porque no era lo que se podía escribir en aquella época. Me parece entonces que leerla con justicia sería entender que en su contexto lo que ella estaba haciendo era revolucionario. Entre las muchas preocupaciones sociales de Castellanos se encuentran cuestionamientos a las atmósferas denominadas específicamente para mujeres. Nos muestra a mujeres que no siguen las normas, que no siguen las reglas, y en ese sentido construye contranarrativas que nos permiten cuestionar las narrativas hegemónicas y pensar que las mujeres podemos ser o hacer cosas distintas de las que se nos han instruido que debemos de hacer. En la UNAM, además de estudiante, fue académica, y su legado continúa en las aulas con la cátedra extraordinaria Rosario Castellanos de Literatura y Géneros. Mi corazón, lugar de las hogueras, y mi cuerpo que siempre me acompaña. He venido feliz como los ríos, cantando. Sus palabras, sus poemas no te van a dejar como estabas antes de haberlos leído. Y en el caso de su narrativa te va a mostrar todo un México lleno de contradicciones y además los juegos de poder de la opresión, tanto con los pueblos originarios como con las mujeres. Yo ya no espero, vivo. Muy buenos días, me da mucho gusto, me siento muy honrada y muy emocionada por estar esta mañana aquí. Les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia. Como yo soy esencialmente poeta, pues escribí una conferencia en verso, porque eso es a lo que me dedico, y además como estoy profundamente convencida de que la escritura es colectiva, pues en esta conferencia van a encontrar mis palabras y por supuesto también las palabras de Rosario Castellanos. Esta conferencia que les voy a compartir esta mañana se titula Aquí arder, aquí hablar. En el centro de la llama, mi centro, aquí arder, aquí hablar lo verdadero. En la poética de Rosario Castellanos, la metáfora del fuego emerge inicialmente vinculada al yo. De igual modo, en versos sucesivos aparece concatenada de manera intrínseca al lenguaje. Esa que soy y que arde está aquí para decir, para nombrar y nombrarse. En esta breve y contundente declaración poética se trasluce además la reiterada enunciación que Castellanos formuló de múltiples modos a lo largo de toda su obra acerca de la naturaleza efímera, finita y dialéctica de nuestra condición humana. Ser es arder, arder es hablar. Por tanto, el lenguaje, las palabras, son aquello que nos ofrece la posibilidad de perdurar mientras lo que somos se consume. Esta conferencia gira en torno a la pregunta ¿qué es lo que arde? Y en consecuencia, ¿qué es lo que a medio siglo de su partida pervive y crepita en la literatura de Rosario Castellanos? En lo que sigue intentaré compartir con ustedes una interpretación que plantea que estas altas llamas se manifiestan alegóricamente como A, una forma de combatir la inevitable cárcel de ceniza de la existencia, como traduce Castellanos nuestra inexorable mortalidad; B, un desplazamiento poético para apropiarse, aunque sea solo un instante, de ese continuo estarse yendo,
de ese marcharse inapelable de las cosas. C, un gesto de resistencia ante los mandatos de género, y D, un camino para contar la propia historia, para construir subjetividades femeninas y desdecir los márgenes y el olvido. En suma, se trata de sublevarse contra cualquier destino impuesto, del deseo de pervivir, de existir por y para sí, de ser visible, de que el fuego de Rosario no se apague nunca. Esta, por supuesto, es la lectura que propongo desde el siglo XXI de una obra literaria escrita en el siglo XX. Pero esta conferencia es también el fruto de una pregunta que me hizo una historiadora en una entrevista hace un par de meses. Me preguntó si considero que la obra de Rosario Castellanos es radical. Cuando terminó de hablar, tomé aire y contesté afirmativamente. Pero ahora, frente a ustedes, me interesa desmenuzar en qué sentido y por qué respondí que sí. De la RAE transcribo los significados que dialogan con mi argumentación. El diccionario apunta que radical es aquello perteneciente o relativo a las raíces de las palabras, que nace inmediatamente de la raíz, si de una hoja se trata. Fundamental, esencial, sustancial, básico, primordial, contundente, rotundo, revolucionario. Y acá vuelvo a las lumbres. Mi corazón no es mi corazón, es la casa del fuego, insiste Castellanos, en una afirmación que es también un eco que convoca, una reverberancia de un mensaje proferido por quienes habitaron la tierra antes que la autora. Esta tierra que piso es la sábana amante de mis muertos. Aquí vivieron, ahora estoy yo aquí. La escritura de Castellanos parte del origen. Es importante hacer notar cómo los versos iniciales de Trayectoria del Polvo, su primer libro publicado, un poema de largo aliento seccionado en 10 estancias, que la propia Rosario definió como una suerte de resumen de sus conocimientos sobre su vida, sobre sí misma y sobre los demás, a través de la cual pretendía abarcar el universo entero y conferirle sentido. Estos versos iniciales de Trayectoria del Polvo aluden al principio de los tiempos. Me desgajé del sol, era la entraña perpetua de la vida, y quedé lo mismo que la nube suspensa en el vacío. Recordemos también que cuando Castellanos publicó su primer poemario, tenía 23 años apenas y sus padres habían fallecido meses atrás. En esta escritura que dialoga frontalmente con Muerte sin fin de José Gorostiza, la autora concluye, junto con el poeta contemporáneo, que vivir es morir, que la muerte nos va invadiendo lenta, poro a poro, y que la vida es ese morir a gotas que a Gorostiza le sabe a miel. Ese que el poeta llama el perpetuo instante del quebranto, es el momento en que se cumple nuestra mortalidad, en el que finalmente nos alcanzan las etéreas llamas del atroz incendio y nos consumen. Pero esas lumbres que en Gorostiza son el epítome de la pérdida de todo el esplendor de la belleza, en Castellanos se resignifican como un estallido de lucidez y vitalidad sustentado en la conciencia de que habitar aquí y ahora es nuestro único salvoconducto. Me gusta pensar que cuando Castellanos se pregunta ¿cómo creció esta fiebre de hormigas en mis pulsos? Esas hormigas que vienen andando desde Muerte sin fin y esa fiebre súbita son el germen de su poética presentista, una poética vital y ontológica en la que se apropia muy a su modo de ambas caras de la moneda. Innegable es nuestra naturaleza perecedera. El amor también es polvo y ceniza, nos advierte la poeta. Verdadero es que nadie se salva del destino de finitud que compartimos, que inútil es correr, precipitarse, huir hasta inventar nuevos caminos, que como escribe Rosario, todo se queda aquí. La tierra, las pezuñas que la huellan, los belfos que la triscan, los pájaros llamándose de una enramada a otra, ese cielo quebrado que es el mar, las gaviotas con sus alas de viaje, las cartas que volaban también
y que murieron estranguladas con listones viejos, todo se queda aquí. He venido a saber que no era mío nada, ni el trigo, ni la estrella, ni su voz, ni su cuerpo, ni mi cuerpo, que mi cuerpo era un árbol y el dueño de los árboles no es la sombra, es el viento. Pero cierto es también en la poética de Castellanos que el hoy, que el ahora, que el aquí, que este instante que habitamos es la breve brasa que somos y que este día para arder, como nombra la poeta nuestra existencia entera, es lo único que tenemos para aferrarnos a hacer de esta chisporroteante hoguera, que es el presente, nuestra forma de resistir adueñándolos de la materia temblorosa y volátil, durable solo en la memoria y en el lenguaje que constituye nuestro ser. Para Castellanos, asumir la muerte es entregarse a la vida, como quien ama un río, dice, como quien hace casa para el viento, como quien deja un palomar abierto. Pero, ¿cuál es entonces el mecanismo existencial específico para hacer suya su propia mortalidad que nos propone Castellanos? Podemos hallar algunas pistas de sus posibles respuestas en su tercer libro de poesía, De la vigilia estéril, publicado por Ediciones América en 1950, cuando Rosario tenía 25 años. Este es un libro sobre lo que se deshace y lo que se ha ido, pero también sobre revelarnos a cumplir un destino. La muerte, lo efímero, lo vulnerable y la soledad son temas recurrentes en sus páginas. Pero acá la poeta hace aparecer también el deleite, a la vitalidad, al erotismo, a la presencia y al reconocimiento de la otredad como posibles puntos de fuga. En su poema, En el filo del gozo, Castellanos escribe: entre la muerte y yo he erigido tu cuerpo, que estrelle en ti sus olas funestas sin tocarme y resbale en espuma deshecha y humillada, cuerpo de amor, de plenitud, de fiesta, palabras que los vientos dispersan como pétalos, campanas delirantes al crepúsculo, todo lo que la tierra echa a volar en pájaros, todo lo que los lagos atesoran de cielo, mas el bosque y la piedra y las colmenas. Cuajada de cosechas, bailo sobre las eras, mientras el tiempo llora por sus guadañas rotas. Frente a la muerte, el gozo de arder, de bailar, de volar, de sentir al propio cuerpo y al cuerpo junto al nuestro. Eros y Tánatos. En Eros, el dulce amargo, Anne Carson asevera que todo lenguaje muestra la estructura del deseo. ¿Qué es lo que dicen una y otra vez las palabras de deseo de las personas amantes? Hablan del presente, convocan siempre a la hora del que no quieren partir, afirma Carson. En la poética de Castellanos, la experiencia de la muerte nos avasalla y nos arroja paradójicamente hacia su contrario, hacia la vida, la materialidad, la corporeidad, lo sensible. En este sentido, puede que Misterios gozosos, un texto poético con múltiples alusiones al fuego y a la tierra, de donde he extraído el verso que da título a esta conferencia, sea una de las escrituras más luminosas de Castellanos. En estos versos crecen las súbitas raíces del asombro y la vida germina en todo su esplendor y potencia. He venido feliz como los ríos, cantando bajo un cielo de sauces y de álamos hasta este mar de amor hermoso y grande. Yo ya no espero, vivo. Misterios gozosos pertenece al libro Poemas 1953-1955, publicado en 1957 por la editorial Metáfora. Y si bien en este volumen nuevamente la propuesta de fondo consiste en mostrarnos al comienzo del poemario una atmósfera de fugacidad, a este paisaje de pérdida se confronta y se yuxtapone la potencia del deseo de duración y la presencia de una subjetividad que afirma: era mi corazón el que ardía. Así, en este poemario, Castellanos deja claro que las palabras poéticas
constituyen el único modo de alcanzar lo permanente en este mundo. Porque una palabra es el sabor que nuestra lengua tiene de lo eterno, por eso hablo, dice la poeta. Una vez que mediante el lenguaje se supera la dicotomía ontológica entre vida y muerte, vivir el minuto único y eterno del presente se vuelve una invitación de Castellanos que no podemos rechazar. A veces tan ligera como un pez en el agua, me muevo entre las cosas feliz y alucinada, feliz de ser quien soy, solo una gran mirada, ojos de par en par y manos despojadas. Cuando Castellanos afirma en Misterios Gozosos, yo no soy más que un pequeño cauce amoroso del agua, la poeta se apropia de su efemeridad, haciendo del fluir, del estarse siempre yendo, la naturaleza metafísica de su ser y del mundo. Al modo del Pantarrey o todo fluye, nada permanece, de Heráclito de Éfeso, quien, no olvidemos, habló también del fuego siempre vivo que animaba el alma de todas las cosas, del fuego como cosmogonía, como símbolo del devenir perpetuo y de la lucha de opuestos. No sería nada extraño que la visión dialéctica de Heráclito de Éfeso, que sus ideas sobre la tensión continua entre contrarios, se hubieran permeado en la poética de Castellanos, manifestándose en sus constantes disyuntivas que animan toda su obra, es decir, entre el origen y el fin, entre el ser y la nada, la presencia y la ausencia, la vida y la muerte, entre el cuerpo y el fantasma, o entre la materialidad y lo intangible, entre lo cotidiano y lo trascendental, entre lo fugaz y lo duradero, entre amor y soledad. Frente a esta condición evanescente, ante la ausencia de lo que ya no está, de las presencias que la propia autora ha perdido, su madre, su padre, su hermano menor, el desplazamiento poético de Castellanos convierte la presencia de la ausencia en una caja de resonancia en la que reverbera como un loop la continuidad del oído. Yo no sería si no fuera este castillo en ruinas que ronda tu fantasma, escribe Castellanos en las elegías del amado fantasma. Detengámonos en este par de versos. Yo no sería si no fuera este castillo en ruinas que ronda tu fantasma. Veamos cómo la subjetividad que construye la poeta, en esa subjetividad, en ese presente que crea y recrea, está sustentado en dar presencia a un eco intangible. El yo sucede en tanto sitio para albergar lo fantasmático, lo espectral. Es un archivo afectivo de lo etéreo. La enunciante, quien habla en el poema, se erige el lugar de la aparición de sus ausencias, el último reducto de presencia de lo que ya no está. Anne Carson tiene una frase para diseccionar este mecanismo poético con profunda claridad. Dice, cada uno de estos poemas es una evocación desnuda del momento presente que se cruza con un eco del pasado. El ahora del hoy intercepta al ahora pretérito y lo ata a una historia de pluralidad de entonces. Recapitulemos. Para contradecir a la muerte, el gozo, el cuerpo, la exaltación del presente, poner en relieve una materialidad que nos devuelva literalmente los pies al suelo. Escribe Castellanos, cuando yo decía la tierra, era la tierra desnuda de metáforas, infancia recién inaugurada, y no dudé jamás de que al nombrarla me nombraba a mí misma y a mi propia sustancia. Para desdecir los breves edificios de la espuma, como Castellanos reescribe ese devenir perpetuo heracliteano, entregarse al asombro del instante, tomar las riendas de nuestro propio fluir, vivir con la intensidad de quien se sabe pasajera, fugaz, pero también activar el mecanismo de la memoria y la evocación a través del lenguaje, de la producción de presente de la que es capaz la literatura.
Voy a delimitar esta primera parte de la conferencia refiriéndome al primer poema de Castellanos que leí en mi vida, Bella dama sin piedad, porque creo que este texto condensa de forma poética todo lo argumentado hasta aquí. Cuando leí este poema por primera vez tenía 13 años. Lo hallé en un viejo ejemplar de una antología del Fondo de Cultura Económica en el acervo de una biblioteca del Iste en Ciudad Valles, San Luis Potosí. El poema dice: se deslizaba por galerías, no la vi, llegué tarde como todos y alcancé nada más la lentitud púrpura de la cauda, la atmósfera vibrante de aria recién cantada. Ella no, y era más que plenitud su ausencia, y era más que esponsales, y era más que semilla que madura el tiempo, esperanza o nostalgia. Sueña, no está, imagina, no es, recuerda, se sustituye, inventa, se anticipa, dice adiós o mañana. Si sonríe, sonríe desde lejos, desde lo que será su memoria, y saluda desde su antepasado pálido por la muerte. Porque no es el cisne, porque si la señalas, señalas una sombra en la pupila profunda de los lagos, y del esquife solo la estela, y de la nube el testimonio del poder del viento. Presencia prometida, evocada, presencia posible del instante en el que cuaja el cristal, en el que se manifiesta el corazón del fuego. El vacío que habita se llama eternidad. Les tengo que confesar que quedé ya para siempre prendida de esa lentitud púrpura de la cauda, de la atmósfera vibrante de esa aria recién cantada, que comparto con Castellanos la vivencia de una orfandad temprana, así que ¿cómo no quedarme a vivir en esos versos que condensan la plenitud de la ausencia y la vuelven la presencia posible del instante? Esto es a lo que me refiero cuando digo que la obra de Castellanos es radical. Una obra es radical cuando al leerla no sales inerme de ella, cuando no puedes continuar con tu vida como si nada hubiera pasado, porque lo contundente y lo rotundo de esas palabras escritas hace más de medio siglo te atraviesa y enciende en ti una llama que se queda prendida a través de los años. Rosario Castellanos tiene ese efecto en quien lee su obra, no solo la poética. Vayamos ahora a otros juegos que ocurren en su narrativa, en sus ensayos, en su teatro, y que constituyen formas de resistencia ya no ante la finitud y la fugacidad, sino frente a otro tipo de mandatos, no ontológicos, sino de género. El primer incendio en la narrativa de Castellanos acaece en Balún-Canán. Sucede en Chactajal, una hacienda cañera, en mitad de un momento de quietud perfecta, de un silencio como de muchas cigarras ebrias de su canto, como de remotos pastizales mecidos por la brisa. De forma súbita y cerca del trapiche, ese molino donde se extrae el jugo de la caña, brota entre el montón de bagazo la primera llamarada. Y entonces se supo, dice quien narra, que toda aquella belleza inmóvil no era más que para que el fuego la devorara. El fuego anunció su presencia con el alarido de una fiera salvaje. Después, una llama desperdigada venía insidiosamente reptando por el suelo, deprisa, deprisa, para morder los talones. Más adelante, las chispas volaban buscando un lugar para caer y propagarse. La llanura cedió con un leve crujido, con la docilidad, con la rapidez del papel. Lo rastrero del fuego devoró primero la hierba. Luego se quebró el zacatón alto porque su tallo carece de fuerza. Y por último, los grandes árboles de los que salieron volando multitud de pájaros. Las ramas se descuajaron estrepitosamente llenando de chispas el aire de su caída. Y en medio de todo este estruendo, de estas lumbres crecidas que al interior de la novela son leídas por los personajes oprimidos como un acto inesperado de justicia, la mirada de quien narra voltea la cámara hacia el suelo. Vemos ahí a las hormigas que se desparramaron sobre la tierra con una fiebre inútil, con una diligencia sin concierto, con una desesperada agitación. Pienso en esas hormigas que nos han seguido hasta acá e insisto, ¿por qué además de describir esta atmósfera de incendio
tan vívidamente, hasta situarnos casi dentro del desastre, Castellanos nos induce a notar la presencia de algo tan nimio como las hormigas. Y es que el fuego de Castellanos es uno que irradia todas las aristas. Sucede igual con los relámpagos, otra de sus metáforas recurrentes. Los relámpagos de Castellanos suelen aparecer para iluminar aquellas superficies que, por cotidianas y cercanas, creíamos conocer, pero que en el estallido de luz nos revela ajenas y distantes. Bajo el mecanismo reconfigurador del extrañamiento, el relámpago vuelve lo propio, ajeno, y es entonces cuando podemos ver la realidad con mayor nitidez y crudeza. En el caso del fuego y las hormigas, la mirada hacia lo ínfimo y vulnerable, justo cuando lo que ocurre en la trama de la novela es mayúsculo, dice en primera instancia que en su narrativa Castellanos pone el foco en aquello que es proclive a pasar desapercibido. Si a la poeta le interesaba hablar de fantasmas, a la narradora le ocupa escribir de aquellas subjetividades invisibilizadas, las de los pueblos originarios, las de las mujeres. Incluso precursora como fue y dueña de una mirada periférica, en ocasiones se muestra capaz de pensar la naturaleza fuera de una horma antropocéntrica, de hacerla aparecer en su obra literaria no solo como un telón de fondo, sino como una realidad que comparte existencia horizontal con la humanidad. Estas otras hormigas, vistas a través de las llamas del incendio, desde esta mi lectura presentista del siglo XXI, funcionan como una metáfora para hablar de las subjetividades femeninas contrabandistas. Uso acá el término contrabandista que Castellanos empleó en su tesis de la maestría en filosofía sobre cultura femenina para referirse a mujeres que se arriesgaban a cometer el desacato de las normas. Estas subjetividades contrabandistas que apuestan por distanciarse de los mandatos de género habitan su narrativa y sus personajes. Pienso entonces en Gertrudis y Reinerie, dos de las protagonistas de Los Convidados de Agosto, su segundo volumen de cuentos publicado en 1964 por Ediciones Era. En el cuento Amistades efímeras, Gertrudis es una chica que despacha a la tienda de su padre, atiende su casa, a sus hermanos y a su novio Óscar, quien le manda cartas que es incapaz de escribir por sí mismo y que copia del epistolario de los enamorados. Cuando un forajido se aparece en el mostrador, Gertrudis, quien se describe hastiada de su cotidianidad, contraviene de manera inesperada y contra toda lógica el rol de hija obediente y confiable, de noviecita santa, de muchacha pura dispuesta a llegar virgen al casamiento, al fugarse sin detenerse a pensarlo mucho con el desconocido en ciernes. Por su parte, en Vals Capricho, Reinerie, hija de un blanco con una mestiza, es depositada por su padre al cuidado de sus tías con la encomienda de que la educaran y la pulieran en el roce social. En suma, de que la convirtieran en lo que la sociedad esperaba de una dama. Dice Rosario, pero Reinerie no encaja en el papel de señorita comiteca. No proviene de un matrimonio, no sabe usar zapatos, es ruda, efusiva y voluntariosa. No acepta galanterías de los hombres y posee habilidades y conocimientos de oficios y tareas masculinas que la sitúan en una condición de desconcertante igualdad. Los jóvenes no saben cómo actuar frente a ella, ya que en sus relaciones con las mujeres contaban con un ingrediente indispensable, con su ignorancia de la vida. De ellos dependía prolongarla o destruirla. En el primer caso, tenían segura la sumisión, en el segundo, la gratitud. Para Gertrudis y Reinerie, lo sabemos, no hubo finales felices. Y es que el esbozo de gesto feminista acá no consiste en escribir una ficción imposible para la época en la que Gertrudis y Reinerie pudieran haber alcanzado sendos sueños de realización personal y o libertad. Estriba más bien en los enfoques contranarrativos que Castellanos inserta en su literatura. Estas contranarrativas contrabandistas consisten en mostrarnos historias habitadas por mujeres que desafían las reglas, que a pesar de saber o intuir las consecuencias que su conducta insubordinada les deparará, porque han visto cómo otras que antes que ellas se atrevieron a desobedecer,
han sido castigadas individual y socialmente. A pesar de ello, estas mujeres, estas personajes de Castellanos, deciden hacer su voluntad por encima del destino y los roles de género que les han impuesto por solo ser mujeres. El poder de las contranarrativas, nos queda claro, es ofrecer caminos alternos a los metarrelatos hegemónicos, decirle a las personas que leen la literatura que las contiene: la historia puede ser distinta de como te han contado que es o debería de ser. Por ello, las contranarrativas originan modelos que disienten de los estereotipos, en este caso de la feminidad, que nos han dictado a través de los siglos, y con ello ponen en duda, hacen trastabillar, aunque solo sea un poco, las ideas de lo que deberíamos ser o hacer las mujeres. Pienso en un par de obras más que incluyen contranarrativas contrabandistas. Una de ellas la encarna el personaje de Catalina Díaz Pueyrredón, perteneciente a Oficio de Tinieblas, novela publicada en 1962 bajo el sello editorial Joaquín Mortis. Catalina tiene 20 años y está casada con Pedro González Winnington, juez de la comunidad chamula. En este personaje femenino, como sostiene Ana Sofía Herrera en Negociar con la abyección, Catalina, la voz y la subalternidad en Oficio de Tinieblas de Rosario Castellanos, se conjugan varias intersecciones. Catalina es mujer, es indígena, es estéril y es una ilol, es decir, una curandera y una vidente, alguien con la capacidad de sanar a otras personas, de ver y comunicarse con las deidades, pero también con la naturaleza. Catalina solía tener en sueños largas conversaciones con el agua. ¿Por qué pienso en Catalina Díaz Pueyrredón como un ejemplo de una contranarrativa feminista? Porque en la compleja conformación de esta personaje, Castellanos teje opresiones, pero también abre puntos de fuga. Su condición de mujer, de indígena y de esterilidad la colocan muchas veces contra las cuerdas, la vuelven una subjetividad abyecta desde un punto de vista colonial y patriarcal. Pero Rosario la dota de la posibilidad de devenir en alguien que puede hablar con aquello que está más allá de la materialidad, alguien con una capacidad que rebasa a la colectividad y por ello merece el respeto del pueblo, incluido el de los hombres. Catalina prefirió esperar, pero su pasividad era solo aparente. No cesaba de invocar a sus aliados oscuros, a las potestades que pueblan el aire, a las que rigen la noche, a las que presiden los hechos. Cuando Castellanos escribe en Oficio de Tinieblas acerca de esos seres pequeños que se manifestaban con rumores como la resquebrajadura de la hojarasca, pienso que bien podría ser una metáfora de las subjetividades femeninas atravesadas por diversas capas de opresión a las que, en casos como el de Catalina Díaz Pueyrredón, la narradora provee de un resquicio posible para respirar, una dosis mínima de agencia, aunque sea solo por un momento, que le permite no el grito, pero sí el susurro, no el derribar los muros, pero sí la grieta, la fisura que aún sutil mella. El siguiente ejemplo de contranarrativas contrabandistas podemos hallarlo en Álbum de Familia, su tercer volumen de cuentos publicado por Joaquín Mortis en 1971. Acá hay dos rasgos primordiales: el humor con el que Castellanos confronta el mito de la abnegada mujercita mexicana y la profunda crítica que entre ironía e ironía hace al esencialismo de lo femenino y que implica, por tanto, la pregunta personalísima por la propia identidad de las mujeres. Pensemos en la célebre protagonista de Lección de Cocina, una joven recién casada a quien la narradora sitúa en una cocina impoluta, el lugar asignado por antonomasia y por el patriarcado a las mujeres. Mientras, como es de nuestro conocimiento, echa un bistec a la sartén y prende las lumbres de la estufa con el fin de preparar la comida para su marido, la protagonista dilucida en un monólogo interior los mandatos y roles de género que le han sido conferidos socialmente para luego sublevarse a dichos preceptos.
Cuando consulta el recetario en busca de instrucciones y la redacción le parece incomprensible, se rebela contra esa escritura gastronómica y sus supuestos sobre la feminidad, así como al hecho de que la cocina no sea asignada como un sitio connatural a las mujeres. Dice: me supone una intuición que según mi sexo debo poseer, pero que no poseo. Parten del supuesto de que todas estamos en el ajo y se limitan a enunciar: yo, por lo menos, declaro solemnemente que no estoy, que no he estado nunca en este ajo que ustedes comparten ni en ningún otro. Jamás he entendido nada de nada. Pueden ustedes observar los síntomas. Me planto hecha un imbécil dentro de una cocina impecable y neutra. Noten cómo el desparpajo de esta protagonista diciendo que se planta hecha una imbécil en un sitio que debiera serle inherente y que afirma que lo de la intuición femenina para cocinar es una patraña. Es otra de las flamas castellanas que una vez encendida, es decir, una vez leído este relato, no puede apagarse fácilmente. La joven recién casada expresa además su inconformidad respecto al desigual reparto y a la falta de pago por las labores domésticas realizadas. Dice: he de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible, pero no se me paga ningún sueldo, no se me concede un día libre a la semana. Como bien lo sabemos, el bistec se chamusca y las problemáticas feministas que aquejaban a la protagonista de Castellanos siguen siendo tema de discusión, lucha y reflexión aún en pleno siglo XXI. Pero que la literatura escrita por una mujer en los años tempranos de la segunda mitad del siglo XX otorgara representatividad literaria a problemáticas básicas, que denunciara el juego de poder de las relaciones de género, cuando evidentemente la literatura masculina las obviaba o invisibilizaba, es también un acto radical de enunciación de las condiciones de opresión de las mujeres de su tiempo. Quiero ahora referirme brevemente a una personaje más de este libro de cuentos, Edith, protagonista del relato Domingo, una mujer casada que lleva a su hogar, atiende a su esposo y a sus hijos y que ha aprendido tanto a la renuncia de sí en aras de la vida familiar como a sobrellevar las infidelidades de su marido. Pero ojo, quien comienza a construir dentro de todo el tráfago de sus ocupaciones que la sociedad le ha impuesto espacios de ocio, se consigue una clase de pintura y de aprendizaje para sí misma. Aquí es donde podemos escuchar esos rumores de la resquebrajadura de la hojarasca, esos pequeños gestos que ahora en el presente llamaríamos microfeminismos. Sincrónicamente, Edith también está decidiendo cada vez con mayor autocuidado cómo le conviene plantear sus vínculos amorosos con Carlos, su marido, y con Rafael, su amante. Soy yo, pero ¿quién soy yo?, se pregunta la protagonista de Lección de Cocina y luego afirma: yo seré de hoy en adelante lo que elija ser en este momento. Si la poesía de Castellanos nos exhorta a contradecir nuestro destino ontológico, su narrativa nos incita a la insubordinación ante los mandatos de género. Díganme qué cosa más fundamental, esencial, sustancial, básica, primordial y por tanto radical que la invitación a la desobediencia, que la invitación a hacernos y a reformularnos, porque no basta siquiera descubrir quiénes somos, hay que inventarnos, escribe Rosario Castellanos en El Eterno Femenino, esa farsa en 3 actos plena de humor y osadía, en la que la autora reescribe personajes históricos femeninos emblemáticos, es decir, reconfigura estereotipos y referentes icónicos para trazar caminos alternos de la feminidad, además de mostrarnos las muchas y posibles maneras de sernos y hacernos mujeres, así como la perenne dialéctica entre el ceder y resistir con todas nuestras fuerzas posibles a las dulces tenazas del patriarcado, como las llamó Alfonsina Storni. Por su parte, los artículos y ensayos de Rosario Castellanos son otra fuente constante de construcción de subjetividad feminista.
¿Qué es Mujer que sabe latín sino una apuesta ensayística por visibilizar la literatura hecha por mujeres y contradecir así todos los supuestos filosóficos misóginos que la propia Castellanos resume en el marco teórico de su tesis de maestría sobre cultura femenina? En sus artículos y columnas de periódico, Castellanos va soltándonos como píldoras, con seguridad algunas autobiográficas y otras más bien autoficcionales, los ires y venires, los hitos celebratorios y las autocríticas del largo recorrido por su trayectoria feminista. Como muchas de nosotras, Rosario comenzó hablando del feminismo con una cierta reticencia y distancia. Sin embargo, es justamente en una de sus columnas, escrita casi al final de sus días, que declara: «Estoy puestísima para defender la causa del feminismo, única por la cual estoy dispuesta a arrostrar el ridículo». La travesía por los 3 volúmenes de Mujer de Palabras, artículos rescatados de Rosario Castellanos, compilados por Andrea Reyes, a quien debemos el deleite y el gozo de poder leer las columnas de Castellanos como si se hubieran publicado el domingo pasado, es una experiencia lectora que encarecidamente les recomiendo no saltarse en esta vida. Sé que para quienes todavía distinguen entre géneros mayores y menores, la periodística suele ser una parte de la obra literaria a la que menos se presta atención. Sin embargo, afortunadamente y en gran medida por el trabajo desde y con archivísticas feministas, esta absurda división genérica va quedando atrás. ¿Cuáles son entonces esos fuegos súbitos, pero también profundos, que Castellanos nos lanza como si tal cosa, a través de su escritura ensayística y miscelánea, en artículos, conferencias y columnas? Una de las llamas más altas es la crítica al esencialismo de género. En su discurso más famoso, La abnegación, una virtud loca, proferida en 1971, Castellanos es enfática al afirmar: no existe la esencia de lo femenino. Lo que existe son las encarnaciones concretas de la feminidad. Noten cómo hace más de medio siglo Rosario lo tenía muy claro. La feminidad es encarnada, situada, plural. Díganme si no es radical que esta conferencia de Castellanos dialogue de manera tan frontal con el presente, con las conversaciones recientes que hemos tenido en estos días, en 2024, sobre qué es ser mujer. De ahí proviene su denodada resistencia, su advertencia contra los estereotipos. Cuídate de los altares. Jamás se te ocurra subirte a uno, ni como hija modelo, ni como noviecita santa, ni como esposa abnegada, ni muchísimo menos como madre mexicana. En estas escrituras, Castellanos pasa revista a muchas de las problemáticas del feminismo que nos sigue ocupando hoy día: la maternidad, el trabajo doméstico, la doble o triple jornada laboral, la equidad de género, la independencia, la autonomía y la emancipación femenina, pero también el cuerpo de las mujeres como ese espacio personalísimo, íntimo y al mismo tiempo político, desde donde es posible generar agencia. En 1970, por ejemplo, escribe: el primer paso a la independencia, al dominio de sí misma, es adueñarse del instrumento inmediato gracias al cual entramos en contacto con lo que nos circunda. Adueñarse del cuerpo propio. Eso es lo que nos recomienda en 1970 Rosario Castellanos. Insisto, hace poco más de medio siglo, Castellanos nos exhortaba a apropiarnos de nuestra corporalidad como una manera de construir subjetividad personal y política. Por lo mismo, se revelaba una y otra vez a las acotaciones y hormas que el patriarcado dictaminaba sobre los cuerpos femeninos. Como cuando en uno de sus textos, también en 1970, diserta contra un artículo que calificaba de antiestética y antifemenina la participación de mujeres en un campeonato de fútbol. Castellanos se pregunta entonces, ¿por qué disgusta tanto ver a las mujeres sudorosas, desarregladas, despeinadas, vivas? ¿Por qué se les desea inmaculadas, pulcras en un aparador? ¿Por qué en ese ideal hegemónico y machista el cuerpo femenino
para encarar el más modesto de los ideales estéticos, dice Rosario, tiene que ser un cuerpo inmóvil, paralítico, inerte. Castellanos vislumbraba con nitidez que el cuerpo femenino ha sido siempre un territorio en disputa en el que durante mucho tiempo las mujeres no tuvieron potestad. Con respecto del control de la natalidad, en 1965 apunta: si la tarea de ser madre consume tantas energías, tanto tiempo y tanta capacidad, si es tan absorbente que no se encuentra raro que sea exclusiva, lo menos que podrían hacer quienes deliberan en torno al asunto del control de la natalidad es indagar qué opinan de él las madres. He aquí otra vez el rumor de la hojarasca, esa ventisca incendiaria, esos resquicios por donde la vemos buscar, demandar y plantear agencia concreta para las mujeres. En el presente sabemos que sin independencia económica es muy difícil consolidar la emancipación femenina. En 1968, Castellanos ya reclamaba que no se educara a las niñas de México para procurarse su propio sustento y que en lugar de ello se les formara con el único propósito de la maternidad. Dice: ¿para qué se educa a las niñas de nuestro país? ¿Para que sean útiles a la sociedad? ¿Para que se basten por sí mismas? ¿Para que afinen el sentimiento de su dignidad y su autonomía? No. Para que se preparen física, espiritual, moralmente a ser las protagonistas de un acontecimiento que rebasa los límites de lo individual y lo social por tener dimensiones de lo cósmico. Apenas un año más tarde, en 1969, Castellanos pone en tela de juicio las posibilidades reales de una mujer que ha estudiado la universidad, es decir, cuestiona el cumplimiento cabal de la equidad de género. En el campo profesional, por ejemplo, dice: porque ¿quién iba a confiar un litigio a una mujer, aunque ostentara un título de abogado? ¿Quién iba a poner un enfermo en esas manos hechas, como dijo el poeta, para mecer cunas y arrullar congojas? ¿Quién iba a encargar la construcción de una casa a un arquitecto que no fuera un hombre? Así, al respecto de la disparidad de género, ya desde 1964, Castellanos denunciaba algo que podría decirse totalmente también en el presente. Desde que en México se concedieron a la mujer derechos cívicos, no nos llenamos la boca hablando de la igualdad conquistada. Y sin embargo, basta el más somero análisis de las circunstancias reinantes para comprender que es una igualdad como la de los indígenas con relación a los blancos, legal pero no real. En su última década de vida, Castellanos se hizo a sí misma y le planteó a su audiencia lectora los cuestionamientos más críticos que consolidaron su pensamiento feminista. Me habría encantado saber, por ejemplo, y yo creo que a ustedes también, qué pensaría Rosario del abordaje literario contemporáneo de la maternidad si ella ya se preguntaba entonces: ¿no sería más honrado y más práctico reconocer que la maternidad sí es un valor, fíjense, habrá que determinar dentro de qué límites y en qué condiciones? En otra de sus columnas, pero de 1969, con respecto de la relación madre-hija y de la autonomía femenina, se cuestiona: ¿no sería más práctico, más humano y más justo que se desarrollara en las hijas todas las potencias intelectivas, volitivas y físicas para que fuera posible que soportaran sobre sus propios hombros la responsabilidad de su vida, asumieran la libertad de su albedrío y se encararan con el resultado de sus acciones? Acá vemos arder claramente otra de las llamas castellanas radicales que procuran la construcción de subjetividades femeninas con agencia de sí. ¿Y qué decir de su crítica al trabajo doméstico en 1969, al que describe como esa labor que tiene la cualidad efímera? Es una tela de Penélope, también dice que es como la rueda, como la piedra de Sísifo, que aún no acaba de tejerse cuando ya está destejida. No alcanza la evidencia rotunda de los objetos. El trabajo doméstico solo se advierte cuando no se hace, afirma. Y cuánta razón llevaba también al denominarlos un año más tarde, en 1970, como esos trabajos tan fuera de todas las leyes económicas que no se retribuyen con una tarifa determinada.
La mujer mexicana tiene que ser de manera simultánea y ubicua el cimiento inconmovible del hogar y uno de los pilares de la fábrica, de la oficina, del aula, señala Castellanos en 1969 acerca no solo de la doble o triple jornada femenina, sino también de la importancia y la presencia sustancial de las mujeres en ámbitos esenciales para la vida. Noten lo abarcativo, lo extenso del rango que con los años construyó para su mirada, su capacidad intelectual de aprender y sobre todo de cuestionar su realidad con un margen tan amplio, con un pensamiento tan sistemáticamente consolidado que generó múltiples vasos comunicantes en todos los géneros de su escritura. Lo anterior, sin duda, fue fruto de su formación filosófica, pero también de su vasto ejercicio de la representación literaria del mundo. Si en sus poemas construyó metáforas, imágenes que de tan nítidas, vivas y expresivas siguen produciéndonos hondas improntas en nuestra sensibilidad estética, política y afectiva, si en sus cuentos, novelas y obras de teatro generó atmósferas y tramas cimentadas en narrativas y contranarrativas que enunciaban y denunciaban opresiones, si en sus ensayos trazó derroteros y puntos de fuga para la reflexión sobre la producción literaria de su tiempo y de las escritoras de su presente, en su escritura de artículos y columnas abre horizontes de comprensión en los que estaba vislumbrando las posibilidades de ese otro modo de ser, parafraseo, humanas y libres, que proponía en su poema Meditación en el umbral. Dice Rosario Castellanos en 1971 acerca del presente. El presente tiene una forma propia, intransferible, que no alcanzamos a descubrir porque no tenemos tiempo de reflexionar sobre ella, desgarrados como estamos entre un ayer que se borra y un mañana que todavía no se configura. No puedo dejar de notar aquí la influencia de Agustín de Hipona en su pensamiento sobre el tiempo. Sin embargo, la escritora supo hallar en mitad de esa desgarradura entre pasado, presente y futuro un bastión personalísimo, la creación, la palabra, la literatura, no solo para construir subjetividades femeninas subversivas, no solo para encender esas hogueras y esas teas que alumbran rutas alternas al camino hegemónico, sino para construir presente. Un presente, su presente que conversa con el nuestro y que estoy absolutamente segura que seguirá dialogando con las generaciones por venir. No tengo ninguna duda de que en la escritura miscelánea que la acompañó en sus últimos días podemos leer y entrever a una mujer, a una escritora que estaba mirando y pensando claramente hacia el futuro. En 1973, un año antes de su partida, dice sobre quienes escriben que su función consiste en obrar de manera que nadie ignore el mundo y que nadie pueda declararse ante el mundo irresponsable. Escribir es dar. Lo que Castellanos nos da, lo que nos lega, no es jamás algo ya dado. Nos hereda la tarea de hacernos responsables, de seguir preguntándonos y cuestionando el mundo por sus opresiones y contradicciones. Soy hija de mí misma, de mi sueño nací, mi sueño me sostiene, afirma en su libro de poemas de La vigilia estéril. A 50 años de su ausencia, el fuego que Rosario Castellanos encendió con su literatura está más vivo que nunca. Y esas altas llamas que nos iluminan justo hoy, justo ahora en este momento, nos plantean la incansable, la radical tarea de preguntarnos siempre quiénes somos. Muchas gracias.